¿Qué tal? Hoy en día, uno pensaría que los conflictos globales más importantes se libran con tanques o misiles, pero ¿y si las armas más disruptivas fueran en realidad teclados y líneas de código? Bueno, hoy vamos a desgranar cómo una nación redefinió por completo la proyección de poder en el siglo XXI. Y ojo, porque este momento es la clave para entender absolutamente todo lo que vino después. La caída de la Unión Soviética no fue solo el fin de una era, no. También plantó la semilla de una nueva y enorme ambición estratégica, la necesidad de volver a ser un jugador clave en el escenario mundial, pero esta vez sin los recursos de antes. Para entenderlo, vamos a desglosar este manual cibernético en 5 partes. Primero, el porqué, sus motivaciones. Luego, su doctrina estratégica. Veremos sus tácticas, el engaño y la disrupción. Después, su genialidad a nivel legal. Y finalmente, por qué las respuestas de Occidente, hasta ahora, se han quedado cortas. Ok, entonces vamos a meternos de lleno en esto. Para entender las acciones, primero hay que entender las motivaciones, que llevó a Rusia a apostar tan fuerte por el ciberespacio. La realidad después de la Guerra Fría fue durísima para Rusia. Su economía era, de verdad, una sombra de lo que había sido. Para que nos hagamos una idea, su PIB era más pequeño que el del estado de Texas. Y encima, las sanciones de Occidente complicaban todo todavía más. Competir militarmente de la forma tradicional, con tanques y aviones, era casi imposible. Necesitaban otra cosa, una forma de proyectar poder que fuera barata, pero que tuviera un impacto gigante. Y bueno, el ciberespacio resultó ser ese campo de batalla perfecto. Ahora, pasemos a la doctrina que está detrás de todo esto, porque no se trata solo de hackear por hackear, no. Hay todo un enfoque teórico, muy calculado, para nivelar el campo de juego. El concepto clave aquí es guerra asimétrica. Es el clásico David contra Goliat, ¿no? Si no puedes ganar una pelea de frente con las mismas reglas, pues cambias las reglas del juego. En lugar de chocar de frente con la fuerza militar y económica de Occidente, Rusia eligió un dominio donde esas ventajas simplemente importan mucho menos. Y miren, esta cita del general Boto lo deja clarísimo. El ciberespacio ofrece un costo-beneficio increíble. Permite lanzar operaciones de un alcance masivo con un riesgo mínimo y, sobre todo, a un costo bajísimo si lo comparamos con lo que cuesta, no sé, desarrollar un nuevo tanque. Es sin duda el escenario perfecto para una estrategia asimétrica. Bueno, ya vimos la teoría, ahora vamos a lo bueno, a la práctica. ¿Cuáles son exactamente esas herramientas y tácticas que forman este arsenal digital? A ver, uno de los ejemplos más brutales y más alarmantes fue el ataque a la red eléctrica de Ucrania en 2015. Y esto no fue un hackeo cualquiera, no. Fue un momento que marcó un antes y un después, porque demostró que un ciberataque podía tener consecuencias físicas, reales y devastadoras en el mundo. Esta línea de tiempo lo que nos revela es la paciencia y la planificación del ataque. No fue algo de un día para otro, para nada. Durante meses, los atacantes estuvieron infiltrados, estudiando los sistemas, mapeando todo. Y el final fue casi de película. Imaginen a un operador en su puesto de trabajo, viendo cómo el cursor del ratón se empieza a mover solo por la pantalla y, clic a clic, empieza a cortar la electricidad de toda una región. Una demostración de poder aterradora. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, técnicamente siguieron un modelo conocido como la Cyber Kill Chain, que es como un paso a paso del ataque. Todo empezó con un simple correo, uno de esos que parece legítimo. Una vez dentro, se movieron con mucho sigilo por la red, robando contraseñas hasta que llegaron a los sistemas de control industrial. Los SCADA, que son, digamos, el cerebro digital que opera toda la red eléctrica. El apagón fue solo el último paso de un largo y silencioso proceso de infiltración. Y el impacto fue muy real. 225,000, no es solo un número, Son 225,000 personas, familias, que se quedaron sin luz y sin calefacción en pleno invierno ucraniano. Esto ya no es tecnología, es un ataque con consecuencias humanas directas, pensado para sembrar el caos. Y otro caso clave es NotPetya. A primera vista pareció un ransomware normal, de esos que te piden un rescate para devolverte tus archivos. Pero todo era una cortina de humo. El rescate era una farsa. La clave para desencriptar era irrecuperable. Su verdadero propósito no era ganar dinero, era la destrucción. Y vaya si lo lograron. Más de $10,000 millones en daños a empresas de todo el mundo, como la naviera Maersk o la farmacéutica Merck. Al final, todo se reduce a una palabra: engaño. Usan banderas falsas, como cuando un grupo de hackers atacó una cadena de televisión y luego intentó culpar a ISIS. Crean distracciones, como usar direcciones IP de Corea del Norte.
Y claro, emplean grupos proxy, hackers que no son oficialmente parte del gobierno, para tener a quien culpar. Pero quizá la táctica más astuta es la de vivir de la tierra, que es básicamente usar las propias herramientas del sistema que están atacando, volviéndose casi invisibles, como fantasmas en la red. Ahora pasemos a la que es quizá la parte más brillante, o más cínica de todo este manual: cómo explota las ambigüedades del derecho internacional. Aquí es donde la estrategia se vuelve realmente ingeniosa. Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta es que nadie lo sabe con certeza. No existe un acuerdo internacional claro, y esa falta de definición es precisamente la zona gris en la que operan estas tácticas. Y es que aquí hay una diferencia de doctrina, de filosofía, que es fundamental. Para Estados Unidos, la ciberguerra es, en esencia, una acción militar contra objetivos militares. Pero la definición rusa es mucho más amplia. Incluye a grupos políticos organizados como actores y a la infraestructura civil como un objetivo válido. Esto les da una justificación doctrinal para hacer cosas que en Occidente se considerarían totalmente fuera de los límites de la guerra. Y esta es la jugada maestra, ¿no? Operar siempre por debajo del umbral, al hacer muy difícil saber con certeza quién fue el culpable y al lanzar ataques que causan muchísimo daño, pero sin llegar a ser un acto de guerra claro. Lo que buscan es evitar una respuesta militar contundente. El objetivo es simple, pero brillante: golpear lo más fuerte posible sin cruzar esa línea invisible que provocaría una guerra. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es: ¿qué ha hecho Occidente para contrarrestar esto? Y, más importante, ¿por qué parece que no está funcionando? Se han intentado varias cosas, claro. Sanciones económicas, por ejemplo, pero en la práctica han sido más que nada simbólicas, no han detenido las operaciones. Luego están las acusaciones judiciales, que suenan bien en los titulares, pero que son inaplicables, porque los acusados nunca van a ser extraditados. Y las medidas diplomáticas, como expulsar personal, a menudo se encuentran con respuestas que les quitan todo el impacto. Al final del día, el análisis de las fuentes es bastante directo. Las contramedidas actuales simplemente no han creado un poder de disuasión creíble. No han logrado que el costo de estas operaciones sea mayor que los beneficios que se obtienen. Y esto nos lleva a la conclusión principal. El manual cibernético ruso ha demostrado ser, nos guste o no, un éxito rotundo. Es una herramienta barata, que permite negar la autoría y que es tremendamente efectiva para desestabilizar adversarios y proyectar influencia global. Y todo operando desde las sombras y en las zonas grises del derecho internacional. Y cerramos con esta pregunta, una que es bastante inquietante. Cuando las batallas ya no se libran en un campo físico, sino en redes, cuando los objetivos son la confianza de la gente o la infraestructura civil, y cuando las líneas entre la paz y la guerra son cada vez más borrosas, ¿qué significa ganar? ¿Cómo se ve una victoria? Gracias por habernos acompañado.